hablar sobre las evidencias de la evolución. Por lo tanto, hoy día vamos a seguir hablando de ellas. ¿Cuáles son las evidencias de la evolución? ¿Qué otras ciencias están ayudando, ¿no es cierto?, a verificar estas especies, esta gran diversidad de especies que habita en nuestro planeta y cómo ocurrió todo este mecanismo evolutivo. También estuvimos hablando de la paleontología, de los fósiles, cómo se forman los fósiles, hablamos de los fósiles vivientes, es decir, especies milenarias que tienen millones de años y que todavía existen, y hablamos de las estructuras vestigiales, que son aquellas estructuras que quedaron en nuestro cuerpo y que antiguamente cumplieron una función y ahora quedó el vestigio de ello, que en el pasado, ¿no es cierto?, teníamos, como por ejemplo la colita que nosotros teníamos y que ahora no tenemos cola, y tenía una función en aquel entonces. Y después empezamos a hablar de anatomía comparada, en donde se comparan los seres vivos, las estructuras de los seres vivos, y hablamos de dos tipos de anatomía comparada. Las que estudian las homologías, que habla de aquellas estructuras que son idénticas desde su formación, pero que después cambian según la función que cumplen, y las análogas, que desde su formación son completamente diferentes, pero cumplen la misma función. Entonces tenemos la homología y analogía, y teníamos que hacer este ejercicio, en donde dice, analiza la ilustración que muestra la organización esquelética de las extremidades anteriores de 4 vertebrados, ser humano, delfín, murciélago y pelícano. Esto no es que yo lo haya inventado, está en un libro, en la página 24, que es un libro de enseñanza media, primero medio, y sale este ejercicio. Mirando las estructuras del brazo del humano, la aleta del delfín, el ala del murciélago, el ala del pelícano, debemos inferir cuáles serían las semejanzas y cuáles serían las diferencias entre la organización de los huesos de las extremidades de estos animales, en donde nos dicen que la letra A nos representa el húmero, la letra B el radio, la letra C el cúbito y la letra D lo que son los huesos del carpo, y aquí están las falanges. Y para todos son los mismos nombres, pero hay una modificación en la estructura, pero todos tenemos lo mismo. Un hueso que es el húmero, un hueso que es el húmero, un hueso delgado que es el húmero, este hueso que se parece más al de nosotros, húmero, dos huesitos que forman el radio y el cúbito, dos huesitos, pero han cambiado. Entonces la idea es, ¿cuáles serían las semejanzas y en qué se parecen? ¿Y cuáles serían las diferencias? Aquí tienen que opinar para no demorar tanto y alcanzar a ver todo, si no, no vamos a alcanzar a ver todo. Porque yo tengo que saber qué entendieron. Alguien que escriba, alguien que use micrófono para que pueda aportar a la clase. Scarlett, Nayeli, Nayeli-san. Por ejemplo, yo veo, si comparamos al delfín, como los huesitos, eso, digamos, ¿cómo se llama? Como muy parecido a la mano de nosotros los humanos. Muy bien. ¿Sí? Toda esa partecita de atrás. Perfecto. Como muy parecida a la mano. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Ahí nos dijeron una semejanza. ¿Quién podría hablar de una diferencia entre esas 4 especies? ¿Dónde están más marcadas las diferencias? ¿En qué especies? Profesora, yo pienso que las alas por ejemplo, del pelícano o del murciélago comparado con nosotros. Ahí están las diferencias. Claro. Muy bien, bien, súper bien. Entonces, si yo encuentro semejanza entre el humano y el delfín, ¿es homólogo o es análogo? Homólogo, análogo, humano-delfín.
Homólogo. Homólogo, perfecto. ¿Ya? Son iguales en estructura, la diferencia es la función. El humano para tomar cosas, ¿no es cierto? En cambio, el delfín para nadar. Y los que son diferentes, que son las alas del murciélago y del pelícano, ¿sería homólogo o análogo? Debería ser análogo, ¿no? Análogo, perfecto. Y el análogo, estructura distinta, porque si yo comparo solo la ala del murciélago con el pelícano, a pesar de ser alas, si nos miramos en la estructura, ¿no es cierto?, de que son los huesos del carpo, son completamente diferentes. Por lo tanto, aquí yo tengo diferencias, estructuras diferentes, pero es análogo, porque parte de estructuras diferentes, pero ambas sirven para volar. Entonces, esa es la respuesta que había que dar. Muchas gracias a... ¿Quién participó? Porque yo de acá no... La señora Iris. La señora Iris. Muchas gracias, Iris. Otra evidencia, la evidencia biogeográfica, en donde nos muestra la distribución de las especies. En sus inicios, nuestro planeta era un solo supercontinente. Es como armar este rompecabezas y juntar las piezas y nos damos cuenta de que estábamos unidos. Esta parte, si la movemos, calza justo acá. Esta parte de arriba calza justo acá, ¿ya? Y tenemos un supercontinente que hace 4.500 millones de años atrás, cuando recién se formó nuestro planeta, estaba todo unido y se llamaba Pangea, y aproximadamente duró unido hasta los 2.500 millones de años atrás. Luego se empezó a fraccionar, empezó a ocurrir movimiento, y imaginarse que esos movimientos tienen que haber sido tan fuertes para poder fraccionar completamente un continente, porque nosotros ahora cuando sufrimos temblores, vaya que nos asusta, ¿no es cierto? Es un tremendo movimiento, pero imagínate si fuera un movimiento en donde se quisiera fraccionar, por ejemplo, nuestro país, que es el más largo en América del Sur, y se quisiera fraccionar en dos. O sea, ahí no queda nada parado, así que imagínense cómo fue el movimiento de todo esto. Entonces, en un inicio, cuando estaba todo juntito, las especies transitaban por todos lados, por lo tanto, habían de la gran diversidad de especies de ese entonces en todos los continentes. Pero cuando vino esta ruptura para separarse primero en dos, en la Eurasia y Gondwana, que era la parte de arriba, el norte, y la parte de abajo, que es el sur, después vino otro fraccionamiento en donde generó los continentes y como está el día de hoy, pero hace 65 millones de años atrás, estaba ya separado Sudamérica, pero recién se estaba empezando a separar América del Norte. Entonces, con esos movimientos, por ejemplo, si este era una familia de bisontes, quedaron bisontes en este lado y quedaron bisontes en el otro lado. Si antiguamente todos eran ñandú, quedaron ñandú distribuidos en este lado y distribuidos en este otro lado. ¿Qué pasó después? Al hacer este movimiento, y obviamente nosotros sabemos porque si comparamos qué estación del año estamos viviendo nosotros ahora comparada con la estación del año que está viviendo en Europa, o si nos comparamos incluso en América del Norte y América del Sur, estamos con estaciones distintas y tiene que ver, ¿no es cierto?, con la latitud y los meridianos en donde nosotros estamos ubicados. Por lo tanto, al movilizarse, se encontraron con distintas condiciones ambientales y una condición ambiental te marca notoriamente el tipo de ecosistema, o sea, qué flora y qué fauna hay en el lugar, porque la flora, que es la vegetación, que sirve de alimento para todos estos animales, y si te cambia la alimentación, cambia la especie a través de los años, y eso se conoce con el nombre de especiación, porque se tuvo que adaptar a diferentes condiciones climáticas, a diferentes alimentos, y el día que yo los quiero juntar, ya son completamente distintos y ni siquiera se van a poder aparear, a pesar de haber sido en un principio todos idénticos y venir de la misma familia. Y así se estudia esta evidencia y explica el por qué tenemos especies similares en distintos continentes y solo hay algunas diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos el ñandú, que habita en la zona sur de Chile, Argentina, Brasil. Tenemos la avestruz, que habita en África.
Tenemos, aquí no hay nada más, nada más, nada más, nada más. Aquí tenemos el emú, que está acá, en este otro lado. Y no hay otra de estas, ñandú, avestruz, emú. Lobos, el lobo del Polo Norte en América del Norte con el lobo de Asia son completamente distintos. Tenemos el mono araña, el lemur, vienen de la misma familia pero son distintos y así yo empiezo a estudiar, ¿no es cierto?, que tienen alguna semejanza, como que son primos, algún parentesco tienen entre ellos. Y eso estudia la distribución geográfica. Pero esto también está, ¿no es cierto?, explicado por Alfred Wegener, quien habla de la deriva continental. Él habla que ocurrió esto y partió este geólogo viendo, ¿no es cierto?, el mapa mundi, cómo los cartógrafos nos dibujan el mundo, cómo están los continentes, y dijo, esto yo lo puedo armar como un rompecabezas y me va a calzar. Y de ahí él empezó a estudiar y dijo, en sus inicios, los continentes estaban todos juntos, como es aquí, ya hace 255 millones de años atrás, se ven ahí juntos, es la Gran Pangea, que se empieza a separar hace 150 millones de años atrás, y hace 65 millones de años atrás, cuando desaparecieron los dinosaurios y estábamos apareciendo nosotros, los homínidos, se sigue fraccionando y si se fija, América del Norte todavía estaba unido, estaba recién desplazándose para llegar a la posición que tiene hoy en día. Entonces, teniendo en cuenta el conocimiento de la deriva continental que postuló Alfred Wegener, y tenemos estas especies, la letra A, avestruz, que se encuentra en África, letra B, ñandú, que vive acá en Sudamérica, letra C, el emú, y la letra D, el casuario, que vive en Australia. Si yo las empiezo a mirar, todas ellas son aves corredoras, cuello largo, esta es un poco más bajo, su cuello más corto, la misma estructura, cambió la coloración, aquí ya va un poco más distinto, más pelaje dependiendo de la zona en que habita, y este ya es distinto a todos estos a pesar de haber venido de esta especie, que era la primera. Tiene incluso hasta una crestita, ¿no es cierto? Cambió los colores. Y chiquillos, todo esto tiene que ver en el lugar donde vive y el tipo de alimentación que tiene. Es cosa de ver. Te pongo un ejemplo. Me dio pena, pobrecito, estaba pasando hambre, un gatito todo tiñoso, feo a maltraer, flacuchento, porque la estaba pasando muy mal, y digo, ya, me voy a hacer cargo y me lo llevo a la casa. Y le empiezo a dar alimento. Y pasan los meses, un poco más, y tú ves que el gato se recuperó, cambió hasta el tono del pelaje, su pelaje brilla, tiene mucho pelaje, ahora antes que se veía un gato con pelo corto, ahora vemos que casi parece un gato angora, y si te fijas, ¿qué le cambié? El hábitat. ¿Qué más hice? Le cambié la alimentación, a lo mejor él la estaba cazando lauchas, se estaba alimentando de lagartijas, y yo le empecé a dar otro tipo de alimento, y vi que el alimento ya lo hizo que cambiara. Imagínate estos que viven en el ambiente, buscan su alimento, y lo que provoca el cambio de hábitat y el cambio de alimento, que sean tan distintas que uno podría pensar cómo este va a ser familiar del avestruz, y su antecesor fue el avestruz, ¿ya? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo contestamos estas dos preguntas? ¿Por qué en diferentes continentes habitan especies de aves corredoras que, aunque distintas, tienen características semejantes? ¿Y cómo se relaciona esta información con la idea que aportó Alfred Wegener, que tiene que ver con el movimiento de los continentes, que se llama deriva continental? ¿Cómo podemos responder esas dos preguntas? Aguilén dice, aunque son distintas, tienen características semejantes. Es porque se desarrollan de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al espacio geográfico que habitan. Por lo que, como toda ave, tiene plumas, alas, piernas, pico, etc. Perfecto. Muy bien, ¿ya?
¿Y la segunda, cómo la podemos relacionar con esta información? La segunda, ¿cómo se relaciona con la deriva continental todo esto? ¿Qué provocó la deriva continental? ¿Como la separación de los continentes? Desplazamiento de continentes, hasta que venga la idea. Ya, el desplazamiento de los continentes, pero ¿cómo se relaciona el desplazamiento de los continentes con estas 4 aves corredoras? Una está... Que debido a eso mismo ellas quedaron en distintos lados y ¿Ya? por lo mismo tuvieron distinta alimentación, distinto hábitat, a lo mejor una hacía más calor y la otra hacía mucho frío, entonces yo creo que por eso mismo se están relacionados. Perfecto, muy bien, ¿no es cierto? Se vieron obligadas porque las pilló en un momento del fraccionamiento y separó a esta familia en 4 grupos distintos, en 4 lados distintos. Pero como esto no fue tan rápido, pero estas aves aparecieron entre los 150 millones a los 65 millones de años. Aquí está el proceso evolutivo de ellas. Y claro, en un principio a lo mejor quedaron 2 grupos separados, después ya fueron 4 grupos que se armaron por este movimiento de nuestros continentes y obviamente cambiaron su hábitat, su región geográfica, el tipo de alimento, la temperatura del ambiente, todo eso influyó. Y está súper bien que diga la temperatura, porque este tiene pocas plumas y este tiene mucho más plumas, significa que este no necesita tanto plumaje para mantener su temperatura, en cambio este sí necesita más plumaje. Y lo mismo pasa con este, ¿ya? Entonces todo eso influyó y eso derivó a la especiación, o sea, a que a partir de una surgieran 4 especies diferentes. Hay otro estudio que se llama embriología, en donde yo comparo los embriones. También antes de Cristo, Aristóteles era filósofo, matemático, naturalista, pintaba, hacía de todo. Y también él hizo estudio de los embriones y los empezó a comparar. Estudios que también años después retomó Carl Ernst von Baer. Entonces él también empezó a estudiar a los embriones y ver la comparación que existía en los embriones, específicamente en las capas germinativas o capas embrionarias. ¿Cuáles son estas? Las aves, los reptiles tienen 2 capas embrionarias y los mamíferos tenemos 3 capas embrionarias que se llaman ectodermo, la más externa, mesodermo, la intermedia, y endodermo, la distinta. ¿Qué hacen estas capas embrionarias? Por ejemplo, la más externa, en la que se va a encargar que a nosotros se nos forme la piel, el pelo, los órganos, algunos receptores. La intermedia va a hacer que se te forme tu sistema digestivo porque está en la parte de adentro de tu cuerpo, y la más interna ya estructuras mucho más internas de tu cuerpo. Entonces ellas se encargan de tu desarrollo y cuáles son las partes que tú vas a formar como ser vivo, ¿ya? Esas son las capas embrionarias que él empezó a estudiar y empezó a hacer estos estudios comparativos, porque todo esto es para comparar. Entonces, ustedes van a decir, ¿qué hizo la profesora? Primera etapa de vida de los embriones. ¿Cómo son todos? Salvo este. ¿Qué podrían decir de este? ¿Cómo va a ser después? Por el tamaño que tiene este embrión, yo podría decir que va a ser el más grande de todos, porque es el que está más desarrolladito en esa primera etapa. Pero fíjate en el cráneo, en la cuenca orbital, de donde van a salir las extremidades, la colita, todos tienen cola, todos con su cola, y algunos son como más anchitos, más grandecitos, pero son todos iguales. Ya en la segunda etapa de vida, aquí nos damos cuenta de este y este que se empiezan a diferenciar, pero yo podría pensar todavía que son iguales. Este y este también se parecen. Miro este otro, estos dos, casi todos estos de aquí para adelante se parecen todos estos. Este un poquito más diferente, pero mira, fíjate en la cabeza, todavía siguen siendo idénticos.
Y aquí ya tercera etapa, cuando pasan a fetos, ya podemos ver que este era un pez, una salamandra. Fíjate acá, mira la tortuga y mira el ave, el pollo. Si yo les miro la cabeza y descarto lo de abajo, yo seguiría pensando que iban a ser pollos, pero esta finalmente es tortuga y este es un ave, es un pollo. Mira acá, todos tienen cara de cerdo. Y acá el humano, ¿ya? Entonces ahí se va diferenciando y las estructuras van teniendo su propia forma, y esto es lo que se estudia en embriología. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que todos nosotros tenemos parentesco. Y aquí nos demuestra que nosotros tuvimos cola, pero por el proceso evolutivo, a medida que va creciendo el embrión, la cola se va absorbiendo hasta desaparecer. Pero aquí nos damos cuenta que realmente sí teníamos cola, ¿ya? Crecimos con colita antiguamente, millones de años atrás, pero cuando ya la dejamos de usar, no la necesitamos, fue un cambio, un proceso lento hasta que quedamos sin cola. Lo mismo pasó con nuestro pelaje. Hay personas más lampiñas, hay otras un poquito más velludas, pero antiguamente teníamos mucho vello, porque nos protegíamos del frío, porque no usábamos vestimenta, nuestros ancestros. Y a medida que fuiste descubriendo cosas, empezaste a usar la piel de otros animales para protegerte, el hombre empezó a evolucionar y empezó a perder todo el vello corporal. Entonces, esto estudia la embriología, cuáles son las características que tenemos en común, y si nos quedamos en esta etapa, nunca habríamos sabido que este iba a ser pez, que otro iba a ser tortuga, que otro iba a ser ave, salamandra, humano, cerdo, etc. Vamos ahora acá. Oh, exageré mucho. ¿Dónde estaba? Chan, chan. Ah, se me quedó ya. Chun, 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 chun. Medio movimiento que hice. Ahí. Entonces, chiquillo, ya en esta ciencia que comenzó con la embriología, hoy en día ya como son estudios más específicos en la comparación de embriones, se le conoce con el nombre de la ontogenia, que es el estudio del desarrollo de embriones de animales. Este caballero, Haeckel, empezó a hacer lo mismo que Carl von Baer, a estudiar, y él estudió animales acuáticos. Y estos son estados de embriones en donde tú te fijas que hay varios que tienen mucho parentesco. Y él también empezó a estudiar, pero la manera en que postularon la evolución es completamente distinto. Pero coinciden en que existe un ancestro en común. Te explico. Haeckel dijo que era una evolución lineal, y las ciencias, las otras ciencias que fueron apareciendo, te explica que es una evolución ramificada. Por ejemplo, si yo miro esta lineal, yo no puedo decir quién se parece con quién, sino que yo puedo decir, un grupo de peces se transformó y surgieron los anfibios. Un grupo de anfibios se transformó y llegaron los reptiles se transformaron, salieron las aves se transformaron y salieron los mamíferos. Ya otra vez apreté. Eso lo dice Haeckel, lineal. ¿Qué dicen las otras ciencias? Tenemos el ancestro en común, que él dice que a partir de un organismo muy simple era nuestro ancestro en común. Acá también podemos hablar que nuestra bacteria, la bacteria que se llama la bacteria primitiva, que en la actualidad también existe, que la encuentro en las aguas termales, aguas muy saladas, y sobrevive. No es una bacteria que causa enfermedad, pero vive, y también es un registro, ¿no es cierto?, del primer ser vivo que habitó nuestro planeta, y a ella la tendríamos que poner acá como ancestro en común para todos, porque es el primer ser vivo, y a partir de él y todas las modificaciones surgieron los demás seres vivos. Después de la bacteria, empezaron a haber bacterias que podían hacer fotosíntesis, otras quimiosíntesis. A partir de la bacteria, que era una célula que se llama procariota, surgió la célula eucariota, que se llama célula verdadera, que se dividió en vegetal y animal.
Las que eran células vegetales dieron origen a toda lo que es vegetación, y las que eran células animales se empezaron a juntar y empezaron a dar origen a las primeras especies marinas, porque la vida surgió en el mar. Y de esas especies aparecieron los primeros peces, que eran los peces con mandíbula. Ya eran especies muy grandes, de tamaños muy grandes, y se cuenta que uno de esos peces con mandíbula empezó a salir un poquito a la tierra, mitad agua, mitad tierra, y se empezó a acostumbrar. Por lo tanto, de este pez que empezó a hacer esa práctica, surgieron los anfibios, porque los anfibios viven entre el agua y la tierra y tienen piel húmeda, no escamosa, pero húmeda. Pero si te fijas, los anfibios se van por una rama completamente diferente. Sigue el proceso evolutivo y aparecen los reptiles. Y el ave no se relaciona con el anfibio, el ave se relaciona con el reptil. La primera ave reptil que existió millones de años atrás, en la época de los dinosaurios, es el ave llamada Archaeopteryx. Esa ave reptil tiene rasgos de reptil, empezaron a aparecer unas pequeñas plumas en su cuerpo, ¿no es cierto?, hasta que se transformó en las aves que conocemos nosotros, y después estas aves, con los procesos evolutivos, empezaron a dar origen a muchas formas y tipos de ave. Y si te das cuenta, el mamífero no se relaciona ni con el reptil ni con el ave, pero sí tiene características de sus ancestros en común y surge la rama de los mamíferos. ¿En qué se puede parecer al ave y al reptil? Que tiene pies, que ponemos huevos. Nosotros los humanos también, las mujeres, ponemos huevo. Ese huevo se llama ovocito. Entonces nos parecemos en varias cosas, pero no surgimos ni a partir del ave, como lo propone Haeckel, sino que surgimos de esta otra línea que evolutiva que siguió y que en un momento se transformó. Por lo tanto, yo aquí en el parentesco están más emparentadas las aves reptiles y está más distante el mamífero, que tiene una rama completamente distinta, y de todos los mamíferos que hay en el planeta, sigue esta línea evolutiva hasta que aparecen los chimpancés, los monos del viejo mundo, los monos del nuevo mundo, y luego aparece el humano. Y así vamos armando una genealogía. Por lo tanto, esta, la letra B, es la más acertada, y también que tenemos un ancestro en común. ¿Qué otra ciencia aporta y que es verdad el hecho que tenemos todo un ancestro en común? La biología molecular. La biología molecular te hace un estudio del material genético que nosotros tenemos y las proteínas que formamos a partir de ese material genético. Porque este sería el genotipo y la proteína sería el fenotipo, lo que yo puedo ver, es la expresión del genotipo. ¿Qué se descubrió? Que todos los seres vivos que habitan este planeta tenemos un conjunto de genes que son idénticos para todos. Esos mismos genes los tiene la mosca, los tiene la bacteria, los tiene un ratón, lo tiene un caballo, lo tiene un hombre, lo tiene el chimpancé. Todos los seres de este planeta tenemos estos genes OX. ¿Quiénes son esos genes OX o genes homeóticos y que se han estudiado bastante? Cuando nosotros nos estamos desarrollando y somos recién un cigoto, y este cigoto, que es una sola célula, empieza a sacar muchas copias de esa célula, se forma la mórula, que se llama mórula porque se parece a una mora, y son las primeras etapas del embrión. Después una blástula, una gástrula con sus capas embrionarias, y de repente ese conjunto de células se transforma y se empieza a formar la cabeza, se empiezan a formar las extremidades, o dónde van a estar las extremidades, la parte posterior y por dónde va a ir la columna vertebral. ¿Quién organizó eso? Y de esa manera, en donde tenía aquí la posición de la cabeza, en donde tenía aquí la posición de las extremidades y todas las partes de nuestro cuerpo, son los genes OX. Los científicos han experimentado con la mosca y estudiaron estos genes OX en la mosca.
hicieron manipulación genética. Entonces cambiaron la posición de estos genes, los genes anteroposteriores que se llaman. Y por ejemplo, los genes que van en la primera parte que te dicen dónde va la cabeza, lo tomaron por manipulación genética y lo pusieron al medio. Y resulta que la mosca, la que se desarrolló a partir de ese cambio, tuvo la cabeza en el centro del cuerpo. Las antenas se las pusieron, los genes que decían dónde van las antenas, se las pusieron en la parte posterior, y era una mosca que sus antenas estaban en la parte posterior. Y ahí descubrieron cuál era la función que cumplía cada uno de esos genes, y esos genes te dicen dónde va a estar tu cabeza, tus brazos, tus piernas, toda la ubicación de los órganos de tu cuerpo. Y todos los animales tienen esa caja de genes OX que si las descifran, todas dicen lo mismo. Por lo tanto, eso también nos explica que tenemos un ancestro en común, porque de nuestro ancestro vienen esos genes homeóticos. Y no solamente la fauna tiene los genes OX, también se estudió en los hongos, en los vegetales, en las bacterias. En un vegetal te dice cuando brota la semilla. Esta va a ser la primera estructura que pareciera que es hoja, pero no es la primera hoja, dónde va a ir el tronco, cuál va a ser la posición de las hojas cuando crece. Y también pasa en el hongo y en todo ser vivo que existe en este planeta. Sus genes OX les dicen dónde tiene que ir y cómo tiene que brotar. Acá tenemos esto. Hora, Nico, por fin. 20 para las 8. Y es hasta las 8, ya. Entonces aquí vamos rápido con esto para que ustedes puedan hacer su pregunta esencial y la puedan fundar. Chiquillos, en esta pregunta que es muy fácil, que son dos, yo quiero que por favor me la fundamenten con todas estas áreas científicas que yo les estoy exponiendo y que me dicen que la evolución existe. Entonces no quiero que me digan, sí, estas dos se parecen y punto. ¿Por qué se parecen? ¿Qué prueba científica me dice que estas se parecen? ¿Ya? Y yo quiero que hagan todo ese análisis para poder hacer una respuesta bien completa. Miremos. Voy a comparar al humano con la gallina, el sapo, el chimpancé y la vaca. Nuestros genes se dan dos segmentos. Esta es una hebra y esta es la otra hebra y fue sacado del gen de la hemoglobina, lo que tienen nuestros glóbulos rojos y lo que le da el color a la sangre, que es una proteína. Primera letra. Esta se llama guanina, adenina, guanina, guanina, guanina. Esta es la G. Primera diferencia con la gallina, pero tengo idéntico al sapo, chimpancé y la vaca. Segunda línea, citosina. La gallina tiene citosina, otra diferencia ahora con el sapo. Por lo tanto, ya no soy idéntica ni a la gallina ni al sapo porque ya tengo un gen en la gallina y otro en el sapo que son distintos a lo mío, pero sigue siendo igual con el chimpancé, la vaca. Sigo el estudio, la timina. Aquí otra diferencia con el sapo, van dos diferencias con el sapo y el ser humano, y el chimpancé y vaca siguen igual a nosotros. Guanina, la gallina la tiene, el sapo la tiene, chimpancé todos la tienen. Citosina, todos los tienen. Adenina, todos la tienen. Citosina, otra diferencia con la gallina, van dos diferencias con la gallina y dos diferencias con el sapo. Aquí no hay diferencia, tengo una citosina, citosina y citosina. Siguiente, timina. Tiene citosina. Tercera diferencia con el sapo, pero sigo igual con el chimpancé y la vaca. Todos guanina, todas timina. Es decir, en este tramo, con los únicos que tengo diferencias son con la gallina y con el sapo, y soy idéntico con el chimpancé y con la vaca. Vamos con esta ahora. Idéntica, idéntica, igual, diferencia con el sapo, pero sigo idéntico con el chimpancé y la vaca. Adenina, diferencia con el sapo, idéntica a chimpancé, vaca. Todos adenina. Guanina, guanina. Otra vez el sapo, otra diferencia, por lo tanto se está alejando más de nosotros. Pero, ¿no es cierto?, tengo similitudes otra vez con chimpancé y vaca. Después todos tienen adenina. En la guanina, solo el sapo no la tiene, citosinas todo, timinas todo. Guanina, humano, gallina, sapo otra vez otra diferencia,
chimpancé guanina y la vaca sigue teniendo guanina. Y acá vamos de nuevo. ¿Qué nos dice esta información? ¿Quiénes tendríamos parentesco con esta información? ¿Quiénes no tienen parentesco con nosotros y quién sí tiene parentesco con nosotros? Semejanza, según el estudio de esta proteína. La gallina y el sapo no. Gallina y sapo no tienen, ¿no es cierto?, semejanza con nosotros, pero sí quien tiene semejanza con nosotros, El chimpancé y la vaca. chimpancé y la vaca. Y esto lo demuestra la genética, ¿ya? Pero después si hacemos estudios de otros genes, de otra estructura y no de la hemoglobina, de un citocromo C o de otros estudios que se puedan hacer, a lo mejor hasta vamos a encontrar en algún momento la diferencia con la vaca. Pero con el chimpancé tenemos muchas similitudes, ¿ya? Entonces, según este estudio, nosotros, si nos quedáramos solo con esta información, tendríamos que contarle al mundo que somos primos hermanos con el chimpancé y con la vaca. Porque no tenemos diferencia genética en la hemoglobina, que es la proteína de nuestra sangre. Y aquí te van haciendo varias preguntas, entonces yo me devuelvo. Después te dicen, quiero comparar ahora al chimpancé con la gallina, o al chimpancé con el sapo, o quiero comparar chimpancé y vaca. Vamos a ver que son idénticos, porque ya resultó que con el humano somos idénticos. Entonces, depende de lo que yo quiera estudiar. Y eso armo mis árboles filogenéticos. Por ejemplo, no tengo el lápiz, pongo una línea acá, que sería mi ancestro en común, una línea horizontal y pongo 2 líneas más para arriba. Separo en 2 grupos. Yo digo en estos 2 grupos, porque si tú hubieses pensado, y yo te pregunto, sin analizar esto, ¿creen ustedes que tengamos parentesco nosotros con la gallina, el sapo, el chimpancé y la vaca? ¿Con quién me habrían dicho que tengo parentesco? Con el chimpancé. Con el chimpancé. La vaca no se nos habría pasado ni por la mente. Y habríamos dicho, son completamente distintos a nosotros la gallina, el sapo y la vaca. Y solo me parezco con el chimpancé. Entonces me habría quedado un ancestro en común, los separo en 2 grupos. En este grupo va a ir el sapo, la gallina y la vaca, y en este otro grupo voy a dejar al chimpancé y al humano. Y eso se llama árbol filogenético, y yo después lo empiezo a comprobar. O pude haber dicho otra cosa. Aquí va a ir el sapo con la gallina, la vaca me va a quedar sola, y voy a dejar al chimpancé con el humano, y tengo otro árbol filogenético. Pero yo después, esa hipótesis, lo que yo creo, la empiezo a investigar, y ¿con qué investigo? Vamos a investigar con la hemoglobina, a ver qué me dice de todas las posibles hipótesis que yo dije. La Ilén dice, profe, ¿esta similitud es porque somos mamíferos en relación con la vaca y el chimpancé? Sí, entonces para allá iba. Entonces, si te fijas, ¿cómo se hace el estudio? Vamos. ¿Todos ponen huevo? Sí, todos ponen huevo. Pero ustedes me van a decir, pero profesora, los huevos que nosotros consumimos no se parecen en nada. O sea, ¿cómo puede decir que todos tenemos huevos? Mis óvulos son huevos. El óvulo de la gallina es el que comemos, que es un huevo. Los renacuajos, los sapos, las vacas ovulan, también para tener descendientes, todos ovulan, y eso se llaman huevos. Por lo tanto, todos ponemos huevos. Después yo digo, todos tenemos pluma, y empiezo, este sí tiene pluma, este no tiene pluma, no tiene pluma, no tiene pluma. Todos tienen pelo, empiezo a ver, ya, ¿quiénes tienen pelo? Todos tienen pata, ¿sí? Todos tienen pata, salvo a ver si hay alguien, todos tienen pata. Ya todos tenemos pata. ¿Todos somos cuadrúpedos? No. Entonces, ¿todos somos bípedos? No. Estos son bípedos, estos son cuadrúpedos, y quedan 2 y voy buscando. Hasta que llego en un momento, digo, ¿todos son mamíferos? No. El humano, el chimpancé y la vaca sí son mamíferos. Pero ¿cómo los diferencio? Ya, hasta aquí vamos iguales.
bípedo, cuadrúpedo. Esas son las preguntas que deberíamos hacernos para lograr un análisis correcto. Y esas son las preguntas que te vas haciendo porque me queda dando vuelta. ¿Cómo me voy a parecer a la vaca? ¿Cómo va a ser mi prima hermana la vaca? Si somos diferentes. Las vacas tienen más estómagos que nosotros. Y voy buscando, vamos, ¿cuáles son las diferencias? Y yo digo, no nos parecemos con la vaca. Y después tengo que empezar a buscar dónde habrá una diferencia con el chimpancé, porque si no, todos los seres humanos seríamos chimpancés. No existiría el ser humano, pero hay una diferencia que te sacó de la rama del chimpancé. Pero somos los parientes más cercanos, eso sí. Y tenemos muchos genes en común. Por lo tanto, es el pariente más cercano que yo tengo, pero no somos idénticos porque genéticamente en algún lado vamos a encontrar la diferencia. Incluso hay estudios que te preguntan si de los chimpancés sacamos la agresividad, si la heredamos del chimpancé, o el hecho de ser tan sexuados, porque el chimpancé es muy sexuado, ¿será de ahí que lo sacamos ser tan sexuados? Y esas preguntas, chiquillos, se hacen los científicos y lo estudian. Y uno diría, ¿cómo me voy a hacer esa pregunta? Los científicos se hacen las preguntas más increíbles y las empiezan a buscar, a estudiar, hasta llegar a una respuesta. Por eso que yo siempre les digo, no hay preguntas malas, no hay respuestas malas, solo que tengo que llegar a comprobarlo, verificarlo. ¿Ya? Eso sí se hace. Una persona que dice que leí que tenemos un 99% de compatibilidad con el chimpancé. Sí. O sea, somos primos hermanos. Somos primos hermanos, o sea, no podemos desconocerlo y podemos decir hoy en día, y ojalá estuviera la comunidad científica que se rió de Darwin, porque Darwin tenía razón. ¿Ya? No se había equivocado. Pero lo trataron de loco y lo trataron muy mal por semejante aberración, según los científicos, de cómo nos podía estar comparando con el chimpancé. Evidencias bioquímicas. La bioquímica también se relaciona con la biología molecular y con el ADN, pero la bioquímica, ¿qué estudia? ¿Cuáles son los compuestos químicos que forman parte de mi vida? Y forman parte de mi vida porque yo soy proteína y la bioquímica estudia las proteínas. Mi pelo es proteína, mi cara es proteína, mis músculos son proteínas, hay hormonas que son proteínas, mis enzimas digestivas son proteínas, mis anticuerpos son proteínas. Carbohidratos. ¿Tengo carbohidratos en mi cuerpo? Tengo. Los que se almacenan y forman los triglicéridos, porque cuando yo como mucho carbohidrato, me gustan mucho las pastas, las masas, el excedente se almacena como triglicérido. De ahí vienen los triglicéridos, no vienen de comer aceite o grasa, sino que de comer mucho carbohidrato. Y el carbohidrato, ¿qué hace? Me aporta energía para yo poder hacer todo lo que hago. Y eso lo estudia la bioquímica. Las grasas, si yo consumo grasas, se van directamente al almacén para el día supuesto en que yo no tenga de qué alimentarme y tengo mis reservas. Y esto también viene de un ancestro que nosotros tuvimos, que sabía que habían épocas críticas en donde no íbamos a tener que comer, y por eso aprendimos a guardar reservas, como lo hace el oso. El oso sabe que primavera y verano tiene que comer mucho para almacenar, engordar, porque tiene que pasar otoño e invierno hibernando, porque no va a tener comida, y tiene que dormir para gastar poca energía y poder sobrevivir hasta la próxima primavera. Y de ahí viene el hecho de que yo almacene grasas. Viene de mis ancestros que vivieron épocas en donde no habían alimento. Acuérdense que nuestros ancestros vivieron épocas glaciares y tuvieron que sobrevivir. Y de ahí viene el almacenar reservas energéticas. Eso todo lo estudia la bioquímica, como te estudia la sangre, la aglutinación. Cuando yo me hago una transfusión y se equivocan, se aglutina y me puedo morir. Todo eso lo estudia la bioquímica y te estudia la compatibilidad incluso con tu propia familia, porque a veces ni tu familia puede ser la persona que te pueda servir para un trasplante,
y necesito de gente que, si necesito sangre, por favor, donadores, porque necesito sangre, y sobre todo la que es del grupo 0, que es muy escasa, y mucho más escasa, si más encima le ponemos RH negativo. Y a veces ni los propios parientes lo tienen, y tenemos que buscar a un externo que lo pueda tener, ¿ya? Y eso es la compatibilidad que puede haber, y todo tiene que ver con la bioquímica de nuestro cuerpo. Ahí está el estudio nuevamente, y te muestran los genes del chimpancé. Este es de otra proteína, y ahí ya te encontraron diferencias. Ya, ahí te están marcando dónde tenemos diferencias con el chimpancé, porque no somos chimpancés. Y aquí hay un estudio de aglutinación, esto tiene que ver con la sangre, y los porcentajes de aglutinación que existen. Entonces, aquí si te fijas, los que tenemos mayores similitudes son con el chimpancé, un poquito menos con el gorila, va disminuyendo con el orangután, con el babuino, y ya van disminuyendo mucho más con las otras especies. Por lo tanto, con quienes más tenemos comparaciones, podemos decir que somos más parientes, ¿ya? Pero nuestro pariente más cercano es el chimpancé. Aquí es una pregunta sobre estructuras vestigiales que la habíamos analizado cuando estudiamos paleontología, y hablamos de estas muestras de que en algún momento tuvo cadera, porque era un animal terrestre, un mamífero terrestre. Si te fijas en las aletas, las falanges, el cúbito, el radio, el húmero, idéntico, porque antes estas eran patitas, y que cuando se fue a la vida marina se transformaron en aletas, pero esa es su estructura, y él es un mamífero, no es de la clase de los peces, y era terrestre. Y aquí está toda la información para que tú puedas resolver la pregunta esencial 21, en donde te hablan ahora de otra aminoácido. Los aminoácidos forman parte de las proteínas, pero este es un aminoácido que se llama citocromo C. Y las especies en estudio van a ser caballo, macaco, chimpancé y atún. Y tienes que hacer la misma relación que nosotros hicimos. ¿Cuáles están más emparentados? ¿Cuáles están menos emparentados? Pero aquí lo importante es tu fundamentación, en donde tú me puedas hablar un poquito de la paleontología, un poquitito de la biología molecular, o sea, poner antecedentes cuando tú dices, estas dos especies se relacionan porque bioquímicamente, molecularmente, genéticamente, y tú fundamentas tu respuesta. Y eso necesito yo en estas dos preguntas, que tú me fundamentes con todo lo que ya te expliqué al día de hoy. ¿Podrán ser capaces, chiquillos? No es difícil. Hola, Nico, ¿cómo estamos? Estamos ok. Estamos ok, justo. ¿Dudas, consultas? ¿Es ahora cuándo?